semana analizaremos la propuesta de Umberto Eco, uno de los autores de la teoría estructuralista. Eco propuso una nueva forma de entender la relación que tienen los lectores o audiencias con los textos o productos que reciben. Recuerden que durante mucho tiempo, el lector o receptor de un producto comunicacional fue entendido de forma pasiva, solo como quien recibe la información. Eco rompe con esa idea y propone que los textos son co-construidos por el lector. Afirma que el texto necesita de alguien que lo ayude a funcionar. Se puede entender como texto no solo a un producto escrito, sino a todos los productos comunicacionales y culturales como textos, videos, imágenes, películas, audios, entre otros. Los textos necesitan de alguien que los actualice. Actualizar se refiere a interpretar un texto en un contexto específico. Por ejemplo, piensen en una de las series o programas que veían cuando eran niños y hagan el ejercicio de verla ahora que son adultos. Aunque se trate del mismo producto, la forma de verlo será distinta, porque estarían actualizando el texto, es decir, interpretándolo en diferentes contextos. De esta manera, se explica cómo las interpretaciones cambian y están relacionadas siempre con el contexto en el que se dan. Entonces, para Eco, los textos son una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar y propone que la interpretación tiene un carácter infinito. Pensemos en cómo un mismo texto puede ser leído por varias personas y cada una de ellas puede realizar una interpretación diferente. Eco propone que los textos o productos están plagados de elementos no dichos, por ello, se requiere un lector activo que los actualice y realice un trabajo de inferencia. Sin embargo, se necesitan ciertas condiciones para que el lector pueda decodificar un texto. Entre ellas la competencia lingüística, es decir, manejar el mismo lenguaje. También la competencia circunstancial diversificada. Esto se refiere a la capacidad de entender los códigos sociales y elementos de la comunicación no lingüística, como pueden ser gestos u otros elementos de la comunicación no verbal. Eco propone varios conceptos, entre ellos el de autor modelo. Se trata de quien genera el texto o producto. Piensen en cómo cada persona va seleccionando sus autores modelos. Para entenderlo de forma más clara es útil preguntarnos, ¿quiénes son nuestros escritores, cantantes, directores de cine preferidos y por qué? En cambio, cuando se habla del concepto de lector modelo, se trata del grupo objetivo, es decir, a quién está dirigido un texto o un producto. ¿En qué tipo de persona piensa el autor cuando escribe un texto? ¿O a quién quiere llegar con ese texto? Para Eco, el autor y lector son estrategias textuales y su relación lleva a la cooperación textual. Eco propone además dividir a los textos en cerrados y abiertos. Los textos abiertos son aquellos que pueden ser interpretados por un mayor número de personas. Un ejemplo de ello son los spots publicitarios que están construidos con narrativas simples. Piensen en otros ejemplos de textos abiertos como pueden ser los libros de autoayuda, textos que proponen fórmulas básicas para entender y solucionar problemas. Por otro lado, los textos cerrados, en cambio, requieren que el autor tenga ciertos conocimientos específicos para poder interpretarlos de manera adecuada. Se trata de textos especializados que no pueden ser interpretados con facilidad por un gran número de personas, por ejemplo, los textos de medicina u de otras áreas de especialización. Ahora, la división de los textos en cerrados y abiertos puede ser polémica, puesto que no existen textos abiertos o cerrados en sí mismos. Esto dependerá de quién los interprete. Por ello, es de utilidad preguntarse, ¿puede un texto cerrado convertirse en un texto abierto? ¿De qué depende ese cambio? Para concluir, es claro que Eco propone un cambio en la forma de entender la relación entre el lector y los textos que recibe. Para el autor, un texto siempre estará incompleto si no es interpretado por un lector.